les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, jueves 27 de marzo, en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Ya casi vamos a terminar el mes y de lo mejor que hemos estado haciendo este mes es estar estudiando la palabra de una forma constante, todos los días aprendiendo, todos los días siendo retados por la palabra y buscando lo mejor, aplicarla. Les agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban. La verdad, tal como se los hemos mencionado, nos alienta bastante el escuchar, bueno, el leer de dónde nos escuchan, sus saludos, algunos comentarios, las peticiones de oración las ponemos, las compartimos con la iglesia local para que juntos podamos estar orando y les mandamos un afectuoso saludo donde nos estén escuchando, si es en Cuba, en República Dominicana, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Colombia, Honduras, Estados Unidos, España y aquí en el país de México. Que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Luz que confronta. Están en Números 5 del 11 al 31. Así dice la palabra del Señor. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella, su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae la memoria del pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que acarrean maldición. Si el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido y te has mancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá esas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y la quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer, le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio del pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se mancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, si tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esa ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Luz que confronta. El día de hoy nos encontramos con un pasaje bastante peculiar para nuestros contextos, para nuestra actualidad,
pero trae bastante enseñanza, lo cual nosotros podemos aprender. Y es específicamente esta ceremonia que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. Y obviamente la cual consiste en cómo debía de tratarse esa cuestión de pecados secretos. Y en este caso enfocado en el matrimonio y en el caso del adulterio. Y es que este capítulo se centra en cómo la pureza debe estar presente en el tabernáculo. Bueno, no en el tabernáculo, sí en el tabernáculo, pero en el campamento de Israel. Y toda clase de impureza, toda clase de deslealtad para Dios primeramente, y de ahí para, en este caso, el vínculo matrimonial, la institución que Dios ha dejado, y también para el prójimo, que ya lo vimos el día de ayer, en las primeras partes de este capítulo, ahora se centra en lo que es el matrimonio. Toda deslealtad debe de ser castigada. ¿Por qué? Porque da pie a el pecado que mora, la concupiscencia del corazón, el pecado que mora en cada uno de nosotros y no haber huido de la tentación. Y es que vemos que en ese momento lo que está mostrando acá es cómo se debía de buscar y conseguir esa pureza. De manera que Dios demanda un juicio que es muy elaborado y es algo público. Y esto trataba de buscar. Si se demostraba el adulterio, obviamente se iba a castigar a las personas involucradas. Pero si no era no era adulterio y nada más eran sospechas del marido, entonces no iba a tener ninguna consecuencia. Y es que este juicio era por lo mismo. En las culturas antiguas, si las personas cometían adulterio, eran castigadas por la muerte. E inclusive, si tenían sospechas de adulterio, eran castigadas por la muerte. Entonces Dios, para cuidar a su pueblo, tienes sospechas, y es que es esa cuestión. Lo que menciona acá en la versión 60, el espíritu de celos, no es un espíritu de celos, sino que es los celos en la persona. Ahora, no existen los espíritus de celos. Vamos a recordar rápido lo que nos dice en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y podemos continuar leyendo, pero quiero que focalicemos aquí. Manifiestas son las obras de la carne, los resultados de vivir en pecado, los resultados de persistir en pecado. Y este pecado se hace evidente en este tipo de obras, o sea, son resultados de la conducta pecaminosa. Entonces, vemos que tanto el adulterio es una obra de la carne, es un resultado del pecado que mora y que se practica, y también los celos. Entonces, para evitar problemas dentro del campamento, para evitar problemas, y si había sospechas, o sea, a causa de los celos del marido, bueno, para protección de la mujer, pero también para evidenciar al pueblo, se hacía este proceso súper elaborado. Y es que se llevaba a cabo ¿para qué? Para que todo el pueblo tuviera en cuenta lo grave que era pecar. Y es que el propósito de toda esta ceremonia que vemos, por ejemplo, en el versículo 15 nos dice: entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. El propósito de esta ofrenda era sacar a la luz el pecado secreto, porque nos dice, si no se ha descubierto, si no fue encontrado en el acto, se debe de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay una sospecha, porque hay celos, y estos celos son enfermizos, estos celos es pecado que more en los creyentes. Entonces, si existía este pecado, obviamente Dios iba a castigar a estas personas, pero si no existía pecado, se iba a librar de la culpa, se iba a resarcir la sospecha y se iba a restaurar esa relación matrimonial. ¿Qué es lo que está pasando acá? Buscar fortalecer el vínculo matrimonial. Y es que esa es la cuestión, la luz que confronta. Y es que nos dice el verso 18, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y obviamente en el Antiguo Testamento, estar delante de Jehová era estar, en ese tiempo de la ley, era estar frente al templo, frente al tabernáculo. Pero también el rey David en el Salmos, él escribió: ¿a dónde huiré de tu presencia? Donde yo esté, tú estás. Nada es oculto para el Señor.
De manera que el mismo evangelio es el que nos confronta. Este procedimiento que vemos y podemos decir, es que es muy arcaico, es que puede ser muy perjudicial, es que era para cuidado del pueblo, era para mantener la pureza y era para que tomaran en cuenta y tuvieran presente que Dios es santo y que no tolera el pecado. Y es que la luz que nos irradia el evangelio es Cristo. Primera de Juan 1.4 nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces está hablando aquí de Jesús, en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo viene a iluminarnos, viene a quitar todo el pecado que mora en nosotros y viene a quitar todo lo oculto que hay en nosotros. Esos pasajes nos deben de llenar no de miedo, sino nos debe de llevar a examinarnos, nos debe de llevar a decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo en mi intimidad? ¿Cómo estoy viviendo cuando nadie me ve? Y Señor, si no he estado haciendo lo correcto, ayúdame a examinarme, ayúdame a entregarte mi vida. Y me gustaría que viéramos unas aplicaciones prácticas de esto. La cuestión surgía de una sospecha y de unos celos obra de la carne. Pero, obviamente, la conducta humana se delata cuando sucede algo. Y la misma palabra lo que hace es confrontarnos. Entonces, la luz que confronta es aquella que nos lleva a la verdad. ¿Por qué? Porque nada puede mantenerse oculto. En Lucas 8:17 nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. De manera que, recordemos, Cristo es la vida, Cristo es la luz, y esa misma luz es la que va a adentrarse en las tinieblas en las cuales nosotros nos encontramos. Y esa confrontación a la cual nos vamos a someter, esa corrección a la cual nos va a llevar el evangelio, ¿es para qué? Para que no nos perdamos y para que entendamos la importancia de la santidad de Dios. De manera que, ¿qué es lo que debemos hacer cuando la luz nos confronta? Todos los días la luz nos va a confrontar, el evangelio nos va a confrontar. La luz muestra dónde hay oscuridad porque ilumina esa parte. Todos los días debe de ser ese mismo proceso. ¿Y qué debemos hacer? Examinar nuestros caminos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué es lo que sucede? Hermano, es que pasa esto. Es que sucede que en matrimonios, en familias pasa esto, sospechas, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Altercar contra las personas? No. ¿Es complicado? Es complicado, debemos de dejarlo todo en las manos de Dios. Primera de Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Evangelio es aquel que nos confronta, el Evangelio es aquel que revela nuestra iniquidad, pero también es aquel que nos conforta para poder seguir a Cristo. Y en Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Seremos juzgados por Dios. ¿Qué es lo que dirá Dios de nosotros en ese juicio? El Señor nos da todos los días una oportunidad. No tengamos nada oculto. Confesémosle todo a Dios y arrepintámonos. No volvamos al pecado, sino que esforcémonos, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir en esa luz que todos los días nos confronta y nos lleva a vivir en la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio de devocional.